El poder en tus manos. Bueno amigos, 7 de la mañana con 6 minutos, iniciamos una nueva hora informativa aquí en RPP y la rotativa del aire, hablando acerca de las elecciones primarias que se realizaron el día de ayer, ¿no?, en 37 organizaciones políticas bajo el sistema de delegados. Y tendremos una cantidad realmente increíble de postulantes a la presidencia de la República, algo que no se ha visto, creo yo, a nivel mundial. Nos acompaña el día de hoy Catalina Quinto, editora del Poder en tus Manos, perdón, para conversar justamente sobre este tema y además con una entrevista que creo yo va a ser esclarecedora en cuanto a dudas que pueden haber respecto a este proceso. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Qué tal? Carlos, Joana, muchas gracias por esa invitación y por permitirnos hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada de elecciones primarias para nuestro país. Son el proceso básico en que las organizaciones políticas definen quiénes van a ser sus candidatos, así que ya tenemos al menos 37 rostros que han resultado ganadores y luego el 15 de diciembre el presidente, los representantes del Jurado Nacional de Elecciones van a proclamar a estos ganadores para que finalmente el 23 de diciembre sean inscritos formalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero iniciamos la mañana con una entrevista a Pablo Hartig, el exgerente de Documentación e Investigación Electoral de la OMPE, para hacerle una pregunta, iniciando ya esta entrevista. ¿Cuál es su balance de este proceso, de esta segunda jornada que se ha realizado ayer, domingo 7 de diciembre, respecto a las elecciones primarias? Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Catalina, Carlos, Joana, espero que estén muy bien. Por parte de OMPE, de hecho, el día de hoy ya hemos concluido con el cómputo de las elecciones primarias en la modalidad de delegado, que se llevó a cabo el día de ayer. Ya se tiene al 100% y ahora lo que corresponde va a ser que OMPE va a informar a las organizaciones políticas, a sus OEC y al Jurado Nacional de Elecciones los resultados de esta elección. Se ha llevado sin mayores imprevistos. La última mesa que se computó fue el día de hoy porque no se pudo utilizar la solución tecnológica por el escrutinio y se pasó a la contingencia manual, pero ya se tienen los resultados de todas las mesas de votación que se instalaron. Bien, Pablo, pero además quiero aprovechar este tiempo porque esta jornada electoral ha tenido de todo. Hubo renuncias de precandidatos, también hubo algunas discrepancias entre las organizaciones políticas. Específicamente en el caso de Acción Popular se ha conocido un documento que responde la postura del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué ha pasado para que la audiencia pueda entenderlo? En esta agrupación política, en Acción Popular, se rechaza la inscripción, la presentación del número de delegados, ¿no?, que finalmente han sido quienes han elegido a los candidatos. Desde la facción de Julio Chávez, que era uno de los precandidatos, se señala que no se inscribieron 28 delegados que realmente fueron elegidos. Por parte de la otra facción de Alfredo Barrenechea, quien finalmente ha ganado este proceso de elección interna, sí reconoce esta, jornada. Pero el Jurado Nacional de Elecciones les ha enviado a ustedes un documento en el que precisamente señala que la actuación de la OMPE estaría vulnerando el derecho a elegir. ¿Cuál es la postura de la OMPE? Básicamente es lo que hemos respondido. Por parte de la OMPE, lo que hemos indicado en respuesta a como todos los documentos que nos llegan, es que se ha actuado acorde a lo que estaba estipulado en la normativa. Un poco en lo que nosotros hemos respondido, básicamente indicamos, y es lo que habíamos mencionado desde ayer, que ya tenemos un reglamento que tiene más de 7 meses de vigencia en el cual se indicaba cuál era la modalidad y quién era la persona encargada que tenía que informar sobre estos delegados. Tanto la organización política como todas las entidades parte de este proceso sabían de este reglamento y de la normativa, por lo cual se ha actuado acorde a esta normativa. El reglamento estipula específicamente que todas las coordinaciones se hacían con el organismo electoral especial, que tenía que ser la presidenta o presidente de este organismo, de este órgano, el que tenía que registrar la información hasta el 3 de diciembre a través de la modalidad que se había estipulado, y así es como se hizo. Entonces, básicamente, estamos rechazando un poco lo que se ha dicho, estamos rechazándolo debido a que hemos actuado acorde a lo que ya está estipulado y que de hecho todos habían acordado y aceptado, porque nosotros tenemos las actas en las cuales los 3 miembros del organismo electoral central de esta organización política lo firman
y con los cuales han venido a cabo todas las reuniones de coordinación. Claro, ahora, este es un tema bastante serio, lo que ha ocurrido en Acción Popular, señor Hartil, porque ya desde hace días, ¿no?, 2 o 3 días, se había alertado de esta posibilidad, lo había hecho el precandidato Julio Chávez de, alertar esta posibilidad de un fraude. Y ayer, en declaraciones que él también ha formulado y a través de un pronunciamiento, acusa, mejor dicho, a la OMP de complicidad en un fraude. Complicidad en un fraude porque manifiesta pues de que aquí lo que se ha hecho es presentar, ¿cierto?, un reporte de delegados que no había sido elegido en las internas, ¿no?, y que se había, entre otras palabras, metido de contrabando, ¿cierto? 28 delegados, ¿cierto? Entonces, ¿qué responde ante esta acusación tan seria de parte del señor Chávez de complicidad de la OMP en un supuesto fraude? No, rotundamente lo negamos. Como bien también estipula el reglamento, toda resolución sobre elección interna que ellos llevaron a cabo, recordemos que la OMP no organizó la elección interna, era de función y de responsabilidad de la organización política. Ellos son los que han llevado a cabo esta elección y ellos también son los que lo han informado. Nosotros hemos trabajado de la mano con ellos y ellos habían designado a una persona para que tenga la clave a el registro de elecciones primarias, mediante el cual se informaba quiénes eran los delegados y las delegadas. En este sentido, ellos tendrían que resolverlo de manera interna. OMP ha tomado la información que ellos mismos han registrado como válida, porque así es como lo estipulaba la normativa. Y en todo caso, Pablo, ¿qué tipo de incidencias también han registrado ayer? A manera de resumen, si se los podemos contar a los oyentes y a los televidentes. Habíamos nosotros leído más temprano una nota y decíamos, ¿no?, en el embalaje del material electoral de Acción Popular en Lurín se detectó que la lista de electores omitía a los delegados incluidos en la resolución oficial. ¿Hubo más allá de esta incidencia? ¿Hubo otras cosas? No, recordemos que, nuevo, bajo este aspecto que también está en el informe que se ha remitido, hacen alusión a la resolución que ha enviado la organización política, que no está firmada tampoco por la presidenta de este organismo electoral central. Para la información que nosotros consideramos como verídica es la que se informó en el plazo establecido y por la modalidad establecida. Entonces, es por eso que sobre esa información se ha hecho toda la organización de las elecciones primarias. Pero más allá de estas incidencias, no, de hecho se ha transcurrido con normalidad. Sabemos que hubo ayer personas de la organización política fuera del local en el que les tocaba sufragar, pero sus delegados han participado y de hecho también han votado por las candidaturas que ellos habían registrado. Ahora, en el partido Salvemos al Perú hay un empate, tengo entendido, entre Antonio Ortiz y Mariano González. ¿Podría explicarle usted a nuestra audiencia, señor Hartil, cómo se resuelve esto en el partido Salvemos al Perú? ¿A qué se recurre para el desempate, como se dice? Claro, entonces en esa situación que es muy particular, ¿no? Lo que va a suceder es que se va a tener que definir un ganador mediante un sorteo que deberá ser en un acto público. ¿Qué sucede? De acuerdo al reglamento de primarias, en su primera disposición final, se determinó que todo lo que no esté regulado en este reglamento se tenía que regir por lo establecido en la normativa electoral vigente. En la normativa electoral vigente sí existe la figura del empate, está en la ley de elecciones municipales. Claro. Y en ese sentido lo que se tendría que aplicar es lo que está establecido en su artículo 26, en el inciso 6, que dice, en caso de empate se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. Sorteo público. ¿Y este sorteo cómo se realiza? Depende, usualmente cuando se realiza, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero a veces en elecciones distritales terminan de hecho en distritos pequeños en empate. Entonces ahí normalmente lo tendría que hacer el jurado electoral especial, pero en este caso lo va a tener que realizar el organismo electoral central. Usualmente lo que se hace es lanzar una moneda para poder definir cuál es el ganador. Pero nosotros lo que vamos a hacer es informar al órgano electoral central sobre los resultados, y luego lo que conllevaría es que ellos deberían también hacer las consultas correspondientes a través del presidente de su órgano electoral central y de sus personeros para ver cómo se va a efectivizar este procedimiento. Bien, muchas gracias, Pablo, por esta entrevista que nos ha concedido aquí a RPP Noticias. Solo para finalizar, creo que Carlos tienes una pregunta más. No, simplemente quería hacer un comentario porque la verdad es que me parece muy particular,
¿no?, que toda esta situación, en el caso del partido ya mencionado, de este empate, se decida por una moneda, ¿no? Sí. Hay antecedentes, ¿verdad, Pablo, sí, de claro, esta situación? De repente podrías darnos un dato más sobre ellos, porque sí es bastante inusual, sorprendente, como lo decíamos, estas elecciones primarias. Puede sonar a poco serio, pues ha tenido de todo, pero esto se basa en una ley. ¿Podrías contarnos, Pablo, quizás un poco más? Sí, de hecho, como les mencioné, hay antecedentes. Sí ha sucedido para elecciones municipales. Por eso es que está establecido la ley de elecciones municipales, de hecho. Pero hasta donde recuerdo, en el 2014 ya se ha tenido, no estoy seguro si en la posterior también hubo, pero me parece que hay, ¿en qué distrito fue? Déjenme que les diga ahorita, pero sí, ha sucedido, de hecho, que... Para aportar que en la lista de Salvemos al Perú, en este partido político, se presentaron, Joana Carlos, 5 listas. Y los ganadores, bueno, los que han resultado en un empate, son Antonio Ortiz con la lista número 1 y el señor Mariano González, el exministro de Defensa, con la lista número 2. Entonces, bueno, veremos cómo se desarrolla este proceso. Finalmente, quién tiene la mayor suerte y quién resultaría ganador en esta situación tan inédita que se ha generado en estas elecciones primarias. Muchas gracias, Pablo, por su tiempo. Joana Carlos, bueno, nosotros para hacer un balance hemos cubierto estas elecciones primarias tanto el 30 de noviembre como el 7 de diciembre bajo la modalidad de afiliados. Hemos explicado que esta modalidad tiene que ver con la convocatoria de toda la militancia. Solo 2 partidos políticos tuvieron esta modalidad. Luego, ayer 7 de diciembre, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que oficialmente acabó la jornada electoral, los partidos políticos eligieron a sus candidatos bajo la modalidad de delegados, es decir, a través de representantes. Se surgió esta discrepancia, esta disputa, denuncias de presunto fraude en Acción Popular. En Avanza País también tuvimos la renuncia del precandidato Philip Butters. Además, ha habido algunas también, digamos, cambios en la lista de candidatos. Ha sido el caso de la Alianza Venceremos. El excongresista Guillermo Bermejo ahora mismo se encuentra en prisión. Él era el precandidato en un principio, lo es ahora Ronald Atencio. Y así, hecho tras hecho, hemos estado informando desde la cobertura del Poder en tus Manos aquí en RPP. La audiencia se pregunta cuándo finalmente va a poder saber quiénes son los rostros oficiales. Ya tenemos esta primera muestra de los 37 candidatos que han sido elegidos y finalmente el 23 de diciembre van a ser inscritos oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones. Una fecha un poco compleja además, ¿no? Con un movimiento muy fuerte a nivel de celebraciones de... Y al día siguiente nada más la OMPE también va a presentar lo que sería la cédula, ¿no? Esta primera muestra oficialmente que nosotros, bueno, a través también de datos oficiales de la OMPE, hemos elaborado una maqueta, la hemos llevado, por ejemplo, a institutos, universidades, acercándola a los primeros votantes, a los jóvenes, para que puedan familiarizarse. Son 5 elecciones en una, vamos a elegir a una plancha presidencial, a 2 senadores bajo la modalidad de la representación nacional, representación por regiones, a diputados y finalmente a los parlamentarios andinos. Es una cédula que mide 42 centímetros por 44 y bueno, hay 39 casillas que representan a las 39 organizaciones políticas que van a participar. Bueno, perfecto. Muy bien, Catalina. Muchas gracias. Catalina Quinto, editora de Poder en tu Mano, estuvo con nosotros.